Planescape Torment. Capítulo 6. Laberinto. Salí del edificio en ruinas, preocupado. Di un paso y me encontré en otro lugar. Estaba solo. Mis alrededores eran totalmente diferentes. Estaba de pie sobre piedra, formada en anillos concéntricos. Había huecos entre los anillos, aunque puentes de piedra conectaban los anillos en intervalos irregulares. Los propios anillos también tenían huecos. Cuando miraba hacia abajo, entre las piedras, todo lo que veía era una nada gris. También había solo un número limitado de anillos. Más allá del anillo más externo había más de esa nada gris, como si el espacio que ahora ocupaba estuviera de algún modo limitado. Se habían colocado arcos regularmente a lo largo del penúltimo anillo, y pronto aprendí que cada arco contenía un portal. Sin embargo, los portales solo me transportaban a través de los anillos. Ninguno parecía conducir hacia afuera. Mientras verificaba esto, noté un lugar que no era roca desnuda, donde se acumulaban desechos. Me moví para investigar y descubrí que alguien antes que yo había acampado allí. Encontré un objeto curioso en el lugar del campamento. Parecía algún tipo de diario. Hojas de piel humana seca habían sido estiradas sobre un armazón de hueso, y curiosamente, parecía que las hojas de piel se habían curado entre sí en las costuras, formando el lomo de un libro improvisado. Parecía que las hojas exteriores de piel formaban una cubierta para una serie de otras hojas de piel encerradas dentro del marco óseo. Una serie de símbolos habían sido escritos con sangre en el exterior de las hojas de piel, pero no podía descifrarlos. Parecían algún tipo de escritura, pero estaban escritos al revés, de derecha a izquierda, y en ángulos extraños que hacían que me dolieran los ojos. A pesar de la crudeza de la escritura, tenía que admitir que el diseño del marco óseo era en realidad bastante intrincado. Los huesos habían sido tallados de forma que encajaban perfectamente. Parecía que los huesos podían desengancharse entre sí, permitiendo que el libro se abriera y se leyera. Desbloqueé el marco óseo, que se desplegó con un chasquido limpio. Abrí el libro y estudié las páginas. Estaban llenas de la misma extraña serie de símbolos que en la cubierta exterior, y no parecían tener ningún sentido. Por más que lo intenté, no pude dar sentido a los símbolos. Me desesperé y decidí dejar el diario. Mientras volvía a enganchar el marco óseo, de repente me asaltó un pensamiento extraño. Que las páginas del interior no estaban destinadas a tener sentido. Yo, quien quiera que fuera en ese momento. Había puesto los símbolos allí para engañar a cualquiera que intentara leer el contenido real, que estaba oculto en algún otro lugar del marco del diario. Examiné el borde del marco y noté que uno de los huesos tenía una grieta delgada alrededor de uno de sus extremos. Puse mi mano sobre el borde y torcí la parte superior del hueso, revelando un espacio hueco. Dentro del espacio había un pequeño trozo de piel enrollado. Fue difícil de leer, pero pude distinguir la mayor parte. Atrapada, atrapada. La voluntad de la dama se cumplirá. Esquiva su mirada. Demasiados he matado, demasiados estrangulé y maté, y detuve el aliento en sus gargantas. Hay una salida, lo sé, y entonces le daré la risa al de las hojas. Uno de los arcos tiene la salida, uno de ellos la tiene. Uno contiene la salida. No puedo seguir pasando por ellos uno a la vez. Quizá deba pasar por uno, luego volver al mismo portal sin... La entrada se desvanecía en garabatos indescifrables. Por alguna razón, sentí que esa era la última entrada. Ya fuera que la encarnación murió en el laberinto o escapó de alguna manera. Descubrí que si entraba al portal en uno de los arcos de la periferia y luego volvía a ese mismo portal sin entrar en ningún otro, era transportado a un arco al que antes no podía acceder. El portal en ese arco me permitió salir, regresando a la colmena en el lugar donde me había ido. Sentí que ahora sabía a dónde habían desaparecido los discípulos de Aola. Le expliqué brevemente a Morte lo que había sucedido. Salimos del callejón de los ángulos peligrosos por su otro lado, no muy lejos del mortuorio, si mi cálculo era correcto. Continué explorando la colmena, dirigiéndome hacia una sección que no había visitado antes. Oí un aullido más adelante. ¿Qué extraño animal producía ese sonido? Entonces vi que en realidad era un hombre de ojos desorbitados, encorvado, gruñendo y emitiendo gruñidos bajos. Parecía que no se había cortado el pelo en años. Era tan largo que formaba un velo sobre sus ojos. Tenía un bigote largo y deshilachado, cubierto de grasa y sudor,
y las puntas del bigote colgaban tanto que se habían enredado con su barba andrajosa. Lo saludé. El hombre se detuvo a mitad de un gruñido y alzó la mano para apartar la cortina de cabello que cubría sus ojos. Al retirar sus mechones sucios con su mano enjuta, varios insectos extraños de color púrpura cayeron de su pelo y se dispersaron por los adoquines. Detrás del velo de cabello, la carne del hombre era pálida como la luna y surcada de arrugas. Sus cejas espesas y pobladas formaban una V mientras me observaba. «Mano, mi tomar la luna volar, tú». Tuve dificultad, pero creí poder descifrar su significado. ¿Tomar tu mano y volar a la luna? Hoy no, amigo mío. El hombre frunció el ceño, pero sus cejas se inclinaron hacia arriba en una V invertida, creando una expresión extraña. No tenía idea de cómo lograba esa expresión facial, pero me resultaba incómodo ver cómo los músculos bajo su rostro cambiaban a ese nuevo patrón. No podía decir si estaba enojado, curioso, ambas cosas o ninguna. Beso hablado, hombre decir, responder, preferir, mujer de madera, corazón. Un solo beso expresa el corazón de una mujer, pero ¿preferirías una respuesta de hombre? Muy bien, entonces, pero escucha esto. Mi respuesta es una pregunta, y una respuesta tuya es lo que yo preferiría. El hombre parecía hipnotizado por mi voz. Con cada palabra que pronunciaba, una luz parpadeaba en sus ojos. Ladrido salvaje soy yo soy. Deseo, pregunto, ¿puedes tú? Tú puedes. Ya comenzaba a captar su lenguaje. Puedes, y lo haré. ¿Quién o qué eres tú? Kaiosh. Tartamudeó la palabra como si le costara trabajo hacerla pasar por la lengua. Algunos dicen saos y tectos, yo digo stecti soax, hombres del caos. Hombres no. No, hombres sí, tres no hacen un sí. Se agachó sobre sus rodillas y empezó a mecerse hacia adelante y hacia atrás, cantando con voz de soprano infantil. Hombre del caos, salta a casa. Es una facción, pero estamos solos. Sin nada que perder, hice otra pregunta. Estoy buscando un diario perdido. ¿Sabes dónde podría encontrar uno? Frunció el ceño, cerró los ojos con fuerza y luego los volvió a abrir. Cuando volvió a hablar, su voz era firme y directa, como si otra persona más cuerda hablara en su lugar. El efecto era escalofriante. Más de uno perdido, más de uno debes encontrar. Cada parte de ti tenía uno, así que más de uno debes hallar. Parpadeó y sacudió la cabeza por un momento, como si estuviera sorprendido de sí mismo, y luego se rió con incomodidad. Le pregunté si podía decirme dónde estaba al menos uno de ellos. Parecía a punto de objetar, cuando de pronto su puño izquierdo se alzó y se golpeó la sien. Aulló en respuesta, luego se detuvo de repente, parpadeando. Uno está en un armario de tu habitación de huéspedes en el Salón de los Sensatos, y otro está en los muros de una tumba sellada profundamente bajo la ciudad donde las piedras lloran. Los otros están. Antes de que pudiera terminar, su puño derecho se alzó y lo golpeó en la cara, lo que le hizo soltar otro aullido. Parpadeó y volvió a sacudir la cabeza, como si de nuevo estuviera sorprendido de sí mismo. Luego sonrió con incomodidad. Ese fue su último momento de claridad. Por más que lo interrogué, no obtuve más respuestas. De hecho, ni siquiera parecía recordar lo que ya me había dicho sobre los diarios. En lugar de pasar el resto del día en una conversación inútil, me di la vuelta. Morte comentó sobre Barking Wilder. Bueno, ese es un árbol con una rama rota de más. Morte puso los ojos en blanco. No tiene sentido hablar con los sausitectos, jefe. Están completamente chiflados. Le pedí que me contara más sobre los sausitectos. Son una facción que no tiene reglas, excepto que no se debe mantener un solo pensamiento en la cabeza por mucho tiempo. A veces se les llama hombres del caos. No hay necesidad de explicar por qué. Simplemente parecen atraer miembros como las moscas. Bueno, miembros lo bastante locos o caóticos, supongo. No creo que tengan reclutadores, aunque en realidad no puedes afirmar nada con certeza sobre ellos. Capítulo 7. El cadáver humeante. Un pregonero llamaba a los transeúntes mientras deambulábamos por una calle. Acérquense, vengan a ver al hombre en llamas. Intenten apagarlo, invítenle un trago. Tiene sed, está en llamas, está al rojo vivo. Entren, ya verán a qué me refiero. Me detuve, mirando el edificio detrás del pregonero. Al verme detenerme, me gritó: ¡Entra, cortador! ¡Entra, cortador! ¡Esto te va a encantar! El edificio era evidentemente un bar, parecía un buen lugar para obtener información. Entré. Para mi sorpresa, había en efecto un cadáver en llamas, retorciéndose en el aire sobre parrillas al rojo vivo instaladas en el suelo.
Había una mujer de pie cerca, con moretones que se desvanecían en el rostro y los brazos, y una expresión de anhelante desesperación en sus ojos hundidos. Tal vez había sido hermosa alguna vez, pero esos días quedaban muy atrás. Se giró lentamente hacia mí. La vida se derramó en sus facciones, y el destello sardónico que danzaba en sus ojos me hizo preguntarme si mis propios ojos me engañaban. Bienvenido al cadáver humeante, hombre marcado. ¿Quién eres? Yo. Soy Drusilla, y tú debes de estar perdido. No me preguntes cómo lo sé. Simplemente se nota. Ignorando la interrupción, formulé una pregunta. ¿Qué puedes decirme de este lugar? Aquí. Este es el cadáver humeante, aunque la persona que humea no está muerta todavía. Se mantiene con vida hasta que alguien venga a ayudarlo. A este sitio vienen los desalmados que disfrutan viendo el dolor ajeno. A los demonios les gusta. También viene gente a la que no le gusta que la molesten. Solo el nombre ya mantiene alejados a la mayoría de los idiotas. ¿Quién es ese que arde junto a la entrada? Esa desesperación que había visto antes en su rostro pasó de nuevo como una sombra alada antes de que lograra dominarse. Ese es Ignus, uno de los magos más grandes que ha salido jamás de este agujero inmundo. Lo atraparon y abrieron un canal hacia el plano del fuego a través de él, y ahora no es más que una puerta para ese plano, manteniéndose vivo solo por pura fuerza de voluntad. Si alguien pudiera apagarlo por unos momentos, recuperaría su vida. Pero no hay agua suficiente en el mundo para lograrlo. Contemplé al cadáver en llamas un momento. Me parecía que debía de haber alguna manera, pero no importaba. ¿Cuál es tu relación con él? Su voz al responder palpitaba con una profunda pena. Fui amante de Ignus y él, mi amado. Amaba más la llama que a mí, y ahora él es la llama. Y como lo amo, amo también a la llama. Pero eso ya terminó. Ahora solo espero que logre apagarse a sí mismo. Vendo lo poco que tengo solo para poder estar cerca de él. Me alejé de su dolor, dirigiéndome hacia el cantinero. Vi a un hombre de piel curtida, con un leve tinte ceniciento en el rostro. Sus dientes parecían más afilados de lo normal, y sus ojos estaban llenos del tedio de quien ha visto demasiado. Su voz era nasal y cortante. «¿Tú otra vez, eh? ¿Qué quieres ahora?» «¿Tú otra vez? ¿Qué quieres decir?» Hablé con resignación, ya que me habían reconocido una vez más. «Sí, tú otra vez. ¿Acaso estás sordo ahora? Estuviste aquí hace unos 15 años, te emborrachaste, destrozaste el lugar y dejaste una pila de monedas que no bastaban para cubrir los daños. Así que te arrancaste tu propio ojo sangrante y me dijiste que volverías a reclamarlo cuando reunieras 200 monedas. Con 15 años de intereses, ya son unas 500 monedas. Si tienes la pasta, amigo, tengo tu ojo. ¿500? Eso es ridículo». Él se detuvo un momento, considerando. «Eso es. Te propongo algo. Dame 300 y el ojo es tuyo». Algo me impulsó a aceptar. «Trato hecho. Aquí tienes tu dinero». «Trato hecho». Sacó de su bolsillo una botella oscura, de boca ancha, cerrada con cera. Oí el sonido de líquido chapoteando dentro, acompañado de un ruido más denso y blando. Al abrirla, el hedor de algún agente conservante casi me hizo vomitar. Flotando en el espeso líquido había un globo ocular. Será mejor que decidas qué hacer con eso. Ahora que lo has expuesto al aire, bien podrías meter un huevo en escabeche en el frasco, porque no te va a servir de mucho. Decídete, cortador. ¿Huevo en escabeche o no? Por un momento me quedé mirando el ojo, sin poder creer que había gastado casi todo el dinero que me quedaba en eso. Luego actué, antes de poder pensarlo demasiado. Metí la mano en mi cuenca ocular y coloqué mi ojo en la palma. El cantinero cortó amablemente el nervio óptico y guió mi mano hacia el tarro de sustancia viscosa que reposaba sobre la barra. Deposité mi ojo en el conservante, rodeé con los dedos el viejo y lo deslicé dentro de la cuenca vacía. El dolor de toda esta operación fue increíble. Sin embargo, al poco rato sentí como el nervio óptico se reconectaba a este nuevo ojo y de pronto me golpeó un destello de memoria. Destello de memoria. Una vasta extensión de tierra baldía, caótica y en constante cambio, se abría ante mí. Un grupo de buitres humanoides descendía en picada hacia mí, blandiendo crueles armas, y yo aferraba con fuerza mi espada reluciente. Destello de memoria. 3 matones me rodeaban, vestidos con los colores de un enemigo que no podía identificar del todo. Largas dagas brillaban en sus manos y la luz centelleaba con crueldad en sus dientes descubiertos. Miré mis manos llenas de cicatrices y supe que pronto estarían cubiertas de sangre. Destello de memoria.
Una enorme criatura parecida a una rana saltaba a través de bajo la materia caótica, dirigiéndose hacia mí con una boca repleta de dientes. Arrojé mi jabalina a través de la materia cambiante y clavé a la criatura en un pilar de piedra surgido de la nada. Me di cuenta de que había recuperado parte de mis habilidades perdidas en combate. Hice más preguntas al cantinero, que se llamaba Barkis. Había numerosos clientes en el bar, incluyendo un par de demonios, y le pregunté quién podría ayudarme. Me dio una breve lista de los parroquianos que quizás podrían serme útiles, y me acerqué a hablar con ellos. Vi a un anciano ligeramente encorvado, con una barba gris tupida y una melena de cabello del mismo color. Llevaba un par de hombreras a modo de armadura y tenía un casco cerca. Fumaba en pipa y cargaba una bolsa de tabaco en la cintura. Se veía bastante fuerte, aunque algo rechoncho y con problemas respiratorios. Vaya chico, qué vista la que tengo frente a mí. Jamás había visto tantas cicatrices en un hombre. Pareces llevar una capa de cicatrices. ¿Dónde has estado? ¿Metido en una trilladora de grano? Se echó a reír. Bah, solo bromeaba, muchacho, no hay ofensa, y espero que no la tomes. Me llamo Ebb, me tendió la mano. Saludos, Ebb, respondí. Su apretón fue firme. Y bien, por la presente te presento mis disculpas por la broma injusta, chico. Espero que no haya resentimientos. ¿Te invito una jarra o dos de algo para calmar los ánimos? No me había ofendido, así que asentí. Así se habla, muchacho. Aguarda un momento. Se levantó y fue hasta la barra. Al rato volvió con un par de jarras. Aquí tienes, chico. Bebe. Tomó un enorme trago de su jarra, dio una calada a su pipa y dijo: ¿Qué puede hacer el viejo Ebb por ti en este hermoso día de Sigil? Tenía algunas preguntas sobre este lugar. Ah, ya me lo imaginaba con solo verte. Quiero decir, no pareces de por aquí, chico. Te ves demasiado perdido como para ser un lugareño curtido. Ebb soltó una risita y tomó otro trago. Entonces, ¿con qué puedo ayudarte, chico? ¿Quieres conocer la disposición del terreno? Ebb me guiñó un ojo. ¿Quién eres y qué haces aquí? Ebb Cricknis, tercer grado del Harmonium, ahora retirado y ejerciendo de pregonero con la voz, ya que no camino con la misma ligereza que hace 2 o 3 décadas. Soltó una risita. ¿Tercer grado del Harmonium? Ebb se irguió un poco con aire orgulloso y puso cara de medio severidad. Sí, tercer grado del Harmonium. Luego se relajó un poco. Aunque no he servido en una campaña desde hace muchas décadas. Llevar la pluma no era lo mío, después de todas las peleas y escaramuzas en las que estuve, así que ahora paso el tiempo manteniéndome al tanto de lo que pasa aquí en la colmena y ayudando en lo que puedo. Y tú pareces alguien que podría necesitar una mano. Te has metido en algún lío, muchacho. ¿En qué peleas y escaramuzas estuviste? Pregunté, rehusándome a ser desviado. Más de las que puedo recordar, chico. Ebb rodó los ojos. Bueno, casi más de las que puedo recordar en todo caso. Estuve en una larguísima campaña en la Guerra de Sangre, esa condenada guerra de mentiras en Terras, demasiados años en la Guerra de los Siglos Negros. Ebb empezó a enumerar las guerras con los dedos y a contar en silencio para sí. Luego estuvo la Guerra de los Tres Planos y muchas otras. Incluso participé en la Guerra de Liberación del Harmonium. Y hacia el final estuve también en la guardia de la ciudad de Sigil. Algunos dirían que esa fue la más peligrosa de todas. Se echó a reír con fuerza. La mención de la Guerra de Sangre fue como una daga fría clavándose en mi corazón. Le pedí que me contara más sobre esa guerra. Sí, la Guerra de Sangre, la disputa familiar más peligrosa de este lado de la sopa primordial. Una turba malintencionada de demonios por un lado y una banda de demonios belicistas por el otro. Es la guerra que dio origen a la creación, y desde entonces no han dejado de destrozarse entre ellos. Los Tanar'ri, asesinos despiadados que no se preocupan por nadie más que por ellos mismos, y la máquina de guerra Ba'azuzu, todo por la ley y el orden bajo sus reglas infernales. Todo este lío se derrama hacia otros planos de vez en cuando y ha hecho del multiverso un lugar menos agradable para vivir. Pensé que él podría saber algo sobre el hombre que yo buscaba. ¿Qué sabes de un recolector llamado Farod? Bueno, no es que sepa todo lo que hay que saber sobre el viejo Farod, pero conozco algunas sombras a su alrededor. Si estás decidido a seguirle la pista a esa araña y clavarla contra una pared, supongo que podría soltar algo del rumor para que sepas con qué te estás metiendo. Hizo una pausa para apretar el tabaco en su pipa.
Farod construyó su nido en lo profundo de la Plaza del Trapero no hace mucho, reunió a un grupo de recolectores y bandas y empezó lo que uno podría casi considerar una facción recolectora. Sea como sea, ¿dónde puedo encontrarlo? Bueno, muchacho, si estás buscando a Farod, lo cual diría yo es bastante insensato de tu parte, estás algo fuera del camino habitual. Debes buscar la Plaza del Trapero. El rumor es que Farod instaló su guarida en algún lugar de la plaza. Incluso un viejo como yo, que ha dado más de una vuelta al anillo, no sabe exactamente dónde. Imagino que Farod quiere mantener en secreto su ubicación. Si estás decidido a encontrarlo, ve a la Plaza del Trapero e intenta obtener la ubicación de Farod por medio de algunos locales. Trata de hacerlo con cuidado, ya que hay mucho en la plaza que te convertiría en una lira de tripas con solo mirarte. Entonces hice una pregunta que llevaba tiempo rondándome la cabeza sobre la ciudad. Háblame del diseño de Sigil. Déjame humedecer la lengua. Tomó un trago de su jarra. La ciudad flota sobre una aguja infinitamente alta. La aguja. Está tumbada de lado como una rueda de carreta abandonada, pero no hay radios que la conecten con la aguja. Está dividida en 6 distritos, cada uno con su propia función. Ahora mismo estás en la colmena. Creo que el propósito de la colmena es ser la miseria que resalte la grandeza del resto de la ciudad. Rió. Las facciones, clubes filosóficos o pandillas, si lo prefieres, se dividen el control de la ciudad entre ellas. ¿Tú estuviste en una facción? Ebb levantó la mano como para detenerme y soltó una ligera risa. Oh, ahora, espera, muchacho. No soy un ex miembro de facción cualquiera. Dicen, y tienen razón, que una vez que eres parte de la Harmonium, eres Harmonium de por vida. Somos los tipos que intentamos asegurarnos de que Sigil no se meta en problemas. Nada de sacudir la aguja, que la gente no se entusiasme demasiado con lastimarse entre sí, mantener la ciudad con un rugido bajo. Tratamos de mantener la paz, muchacho, y la mayoría de las veces hacemos un trabajo decente. Otra pregunta emergió en mi mente. Háblame de la dama. Bueno, no muchos saben mucho sobre ella, muchacho, y creo que incluso los que saben algo más que un poco no saben mucho más. Es un misterio, ella lo es, y aunque te la encuentres, que los poderes no lo permitan, es silenciosa y letal. No es malvada, hasta donde puedo decir, pero guarda los secretos sobre sí misma y sobre Sigil con mucho recelo. Nadie ha logrado penetrar ese velo, y si lo han hecho, han sido enlaberintados. Le pregunté sobre el enlaberintamiento, algo que ya había experimentado por mí mismo. Sí, a veces, ciertos tipos son enviados a un lugar donde no pueden hacer daño. Verás, la dama toma un pedazo de Sigil y hace de él un pequeño bolsillo dimensional, un laberinto. Coloca allí a quienes la han ofendido y los deja pudrirse. Ebb dio una calada a su pipa. Ahora bien, no puedes escapar del enlaberintamiento una vez que la dama te pone el ojo encima, muchacho. Te atrapará tarde o temprano, no importa cuánto intentes esquivarla. Estarás caminando por un callejón, a punto de atravesar un portal o girar a la izquierda por una calle que has recorrido un sinfín de veces antes y de pronto estarás en un lugar que no reconoces. Ahora, los laberintos no son imposibles de escapar. Siempre hay una salida en cada uno, un portal que la dama coloca allí. Solo tienes que descubrir dónde está y cómo usarlo. Volviendo a la dama, lo más probable es que no te cruces con ella a menos que hagas algo realmente malo. Lastimar a mucha gente, matar a un Davus, desafiar su autoridad, adorarla. Eso lo odia, creemos, o interferir con el trabajo de un Davus, que bien podría ser el trabajo de la dama. Si tienes suerte, solo vendrán los ejecutores de la misericordia por ti, pero si ella viene, estarás muerto en cuanto su sombra te toque. Ahora, la dama puede hacer casi cualquier cosa en Sigil, muchacho, hasta donde sabemos. Puede hacerla más grande o más pequeña, crear nuevos portales, sellar los antiguos, asegurarse de que la guerra de sangre no estalle en las calles, evitar que la gente se teletransporte a la ciudad, mantener fuera los poderes. Poderes. Es otra forma de decir dioses, muchacho, y hay una gran multitud de ellos a lo largo de los planos. Ebb dio una calada a su pipa. Pero no pueden venir a Sigil. La dama tiene una forma de mantenerlos fuera que aún no ha revelado. Sea como sea, eso ha impedido que Sigil sea tomada por intereses externos. Entonces me volví hacia otro que había estado compartiendo la mesa de Ebb, silencioso hasta ese momento. Vi a un hombre de aspecto suave, con ojos gentiles y perdidos en la distancia.
Vestía ropa de cuero flexible y llevaba consigo diversos implementos de uso y destrucción: cuerdas, clavos, cajas de yesca y frascos vacíos de aire. Parecía medio ausente, literalmente. Había una insustancialidad en su existencia, como si su esencia hubiese sido parcialmente drenada. Enfocó esos ojos en mí y de pronto los sentí firmes y decididos. «Saludos a ti, oh buscador», dijo. Depositó cuidadosamente la jarra que sostenía y me dio toda su atención. He visto los rincones más lejanos del multiverso y he regresado para contar la historia. He caminado sobre los cuerpos de dioses muertos y he hilado rayos de luna en el astral delante de 1000 caballeros Hichanki que chillaban. He pasado los límites de la existencia y he visto cómo mi esencia se desvanecía ante mí. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quién eres? Soy Kandrian Ilborn, viajero, soñador, narrador de historias y demás. Hablé con él largo rato sobre los diferentes planos. Los planos interiores de materia, sustancia, verdadera fisicalidad. El plano etéreo, a través del cual se filtraban los planos interiores para formar los elementos del plano material primario, los mundos de los mortales. En el plano material primario nacía la creencia, de la cual surgían los espíritus que creaban los planos exteriores. Cuando los mortales morían, sus espíritus pasaban por el plano astral. Los planos exteriores y los seres que los habitaban eran creados por y compuestos de creencia, pensamiento y fe. Los viajeros dividían los planos exteriores en el Gran Anillo, del cual Sigil era parte. Este gran anillo me interesaba de inmediato, y cuestioné a Kandrian en detalle sobre los planos que lo conformaban. Los planos superiores legales. Kandrian se estremeció ligeramente al describirlos. «No soy la mejor persona para hablar de los planos de la ley», dijo, «pues la estructura innata y los patrones definitivos que imponen me asustan. Me mantengo alejado de ellos porque valoro más mi individualidad que el conocimiento que podrían brindarme. Incluyen la regimentada Arcadia, el más cercano de los planos buenos al orden inflexible de Mechanus, y la montaña Celestia, hogar de los arcontes, una isla en el Mar de Plata. Los planos inferiores neutrales». Los planos neutrales, son viles y apenas comprensibles, y son más insidiosos por sí mismos de lo que uno podría imaginar. Toma a Gehenna, por ejemplo. 4 volcanes en diferentes etapas de latencia flotando en un vacío infinito, cada uno de ellos de algún modo vivo, y cada uno deseando tu alma por cualquier medio que pueda conseguirla. Poblado por Yugoloths, los peores de los demonios, en mi opinión, y tienes el lugar. El plano del mal supremo, al menos así lo llaman, es el páramo gris, un no lugar que drena el color de tu cuerpo y espíritu, robándote incluso la apatía, y es el sitio de los peores campos de batalla en la guerra de allá abajo. No me hagas empezar. Luego tienes a Carceri, en el lado caótico. Carceri y sus selvas venenosas, pantanos ácidos, aguas destructivas dispuestas como una cadena de perlas podridas anidadas una dentro de otra. Hizo una pausa y me observó con cuidado, fijándome de nuevo con su mirada. Recuerda esto, buscador. Carceri es una prisión, hogar de los Kereliths, uno de los tipos más peligrosos de demonios que existen. La fuerza de la prisión es la fuerza del carcelero, tan fuerte como el prisionero lo permita. Destruye al guardián y uno puede escapar de la prisión roja. Casi no hay otra salida, no cuando las puertas se cierran solas ante ti y te observan girar hacia el vasto espacio que rodea las esferas. Sé cauteloso con Carceri, viajero, pues sus ataduras pueden ser más fuertes que la carne. Los planos inferiores legales. Por mucho que deteste el orden de los planos superiores legales, al menos presentan un atisbo de bondad. Sus contrapartes inferiores, sin embargo, Acheron es un lugar de cubos que rebotan sin cesar en interminables batallas, repleto de almas de humanoides muertos. Bator se estremeció involuntariamente. Bator es un lugar que conviene evitar. Esos demonios que ves por ahí no son más que la más mínima expresión de la corrupción desviada encarnada en esa máquina sin alma de orden. Todo lo malo de la burocracia y del orden se origina en Bator y se esparce como una mancha en los corazones de los mortales. Aunque puede encontrarse algo de conocimiento allí, rara vez vale el precio espiritual que el plano impone. Los planos inferiores caóticos. El abismo no es un lugar al que deberías considerar ir. Mientras Bator es puro orden, el abismo está lleno de caos y cambio, y nada de eso es agradable. Cuando se convierte en algo que se aproxima a la normalidad, es cuando más debes temerle. Es el hogar de los Tanarri, lo que la mayoría de los primarios llaman demonios,
y tienen ese nombre por una razón. Son impredecibles y asesinos, y los pocos en quienes se puede confiar son escasos y muy distantes entre sí. Los pocos que he conocido en quienes podría confiar aún no me inspiran plena confianza. Son criaturas del caos y del mal encarnado, y si se muestran amables, ¿quién puede decir que no es parte de un plan mayor? Los planos frontera. Existen dos planos frontera en mi mente, y están diametralmente opuestos. Uno de ellos, Mechanus, es la esencia misma de la ley, un lugar donde las creencias encajan entre sí, se interconectan, giran, en una máquina gigantesca que es el plano entero. Algunos dicen que los engranajes de Mechanus son el motor que impulsa todos los planos. El otro plano es Limbo, un torbellino caótico que no sigue ninguna regla, ninguna, y justo cuando uno cree haber clasificado su comportamiento, cambia o no cambia. Simplemente no se puede saber. Estuve en Limbo no hace mucho. Cerró los ojos, recordando. Tenía conmigo un guía Gitzerai, una narca que podía moldear la materia y lógica del plano en formas a su antojo. Habíamos repelido el acoso de los Sladi, las criaturas del caos que consideran ese plano su hogar. Parecía haber más de lo usual, pero claro, nunca se puede saber qué es usual en Limbo. Pero me desvío. En medio de todo ese caos encontramos una serie de enormes cubos metálicos interconectados, como una especie de caja rompecabezas. No era algo que hubiésemos moldeado, ni consciente ni inconscientemente, y no pudimos encontrar una forma de entrar. Era como un bastión del orden dentro de los límites del desorden, una semilla de ley. Esa es la mejor manera en que puedo explicarlo. Las tierras exteriores, Outlands. Las tierras exteriores son la neutralidad absoluta, probablemente el mejor lugar que un alma puede visitar en los planos exteriores, fuera de Sigil, si no desea que la moralidad de un plano se le imponga en el corazón. Todo se equilibra en las tierras exteriores, como debería ser para el plano que se encuentra en el centro de los planos exteriores. Los reinos de los poderes están esparcidos por aquí, y hay una cantidad de ciudades portal que se abren al resto de los planos exteriores. Las ciudades portal usualmente reflejan la filosofía del plano al que se conectan, y si el equilibrio de creencias no se mantiene en la ciudad, ésta se desliza hacia el plano cercano. Es una mala situación para todos, porque pocos de los habitantes realmente desean ese cambio. También acababa de regresar del plano material negativo. Cuando le pregunté sobre él, sus ojos se nublaron. Fui a los planos interiores para descubrir mi verdadera esencia. Cometí el error de visitar el plano material negativo para entender el impulso de mi cuerpo hacia la descomposición y el ciclo de la muerte en la vida. Creí estar protegido contra los efectos nocivos del plano con mi magia, pero me equivoqué. La negrura de la nada infinita oprimía mi alma, y fui atacado por sombras que buscaban apagar por completo mi espíritu. Perdí el rumbo por un tiempo, por una eternidad, y estuve a punto de perder mi existencia. Podía sentir cómo mi esencia se alejaba de mí, y aún ahora estoy medio desaparecido. Nunca volveré. ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo sobreviví? Sonrió con rigidez, con un pedazo de nada que contenía la nada. Nada puede detener a la nada, ¿sabes? Y así llevé la nada en mi mano para protegerme. ¿Piensas viajar tú mismo hacia la negación definitiva? Tienes el olor de la desesperación encima, y por eso te hago este regalo. Sostén esto en tu mano cuando las sombras se acerquen, y debería protegerte a ti y a tus compañeros si permanecen cerca de ti. Me pasó una pequeña ficha negra que parecía no tener dimensionalidad alguna. Fin del capítulo.